El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes a través de la influencia de su Santo Espíritu, para que juntos abramos su palabra para conocer lo que es verdad, abrir su palabra para conocer nosotros lo que es verdad. Él mismo lo dijo, tu palabra es verdad, pero nosotros en lo que menos creemos y en lo que menos cree la gente y el mundo religioso y el mundo que dice ser cristiano es en la verdad, que es la Biblia, y la pervierten, y esa perversión, esa sí la creen, pero no lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Él nos dice que la Biblia se debe entender literalmente, lo que ella dice, a menos dice que sea una representación, un símbolo o una figura que ella misma nos dice qué significa. Así que sean bienvenidos a Escrito está, para que juntos conozcamos lo que es verdad, para establecernos en esa verdad y de esa manera ser afirmados en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en la iglesia de Dios. Eso es lo que el Señor nos revela en su palabra. Prepararnos para ser establecidos en un país mejor que este que vivimos nosotros en este planeta, que es el reino o el territorio de Satanás. Por eso el Señor viene a sacar a su pueblo, a sacarlo, no a arrebatarlo o a raptarlo, como dicen, no, es sacarlo, llevarlo de esta tierra
a su reino. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Lo lleva al cielo, mientras viene, le da una limpieza a esto, le da una purificación a esto, trae ese mismo pueblo a vivir aquí en esta misma tierra para que se cumpla el propósito por el cual creó este planeta llamado Tierra. Así que bienvenidos, estamos estudiando las secuencias de lo que tiene que ver con nuestra liberación total de todo lo que este mundo ha traído con el nuevo orden mundial de Satanás para apresarnos, para entramparlos, para entrampar al mundo, para apartarlo de la fidelidad, para llevarlo lejos de la obediencia a la degradación y la ruina. Ahora 8 días hablábamos de un tema bastante controversial, de que tu Santa Madre Iglesia no es tu madre verdadera. De eso hablamos ahora 8 días. Así que la invitación que el Señor nos hace a salir de todas las iglesias y venir nosotros a entendernos directamente con el Creador, con el Hacedor, con nuestro Dios de manera personal. Eso es lo que el Señor nos revela en su palabra, pero como no nos gusta, como al hombre no le ha gustado pensar, ni tampoco ser el mismo, ni de desarrollar y ejercer los derechos propios que Dios le ha dado, semejantes a los de Él, facultades semejantes a las del Creador, de hacer y de decidir por nosotros mismos, siempre nos ha gustado desde la antigüedad depender de otros. Léalo usted, búsquelo usted, investíguelo usted y me cuenta, y eso yo lo creo. Como dice la gente ahora, el pastor es el que sabe, él es el que sabe, él es el que leyó, él es el que estudió en la universidad, en el instituto, en el seminario, allá en su cuento donde le metieron el rollo a su cabecita, y él nos lo dice a nosotros, el pastor es el que sabe y al pastor es al quien le creo. No le crea a la Biblia, le crea al pastor, porque el pastor le dice, cuando usted le pregunta algo acerca de esto, sí, eso fue en la antigüedad, sí, eso pasó, eso que, ya, como él es el que sabe, entonces nos meten en el engaño. Tu Santa Madre Iglesia no es tu madre verdadera. Estudiamos ahora 8 días, hoy vamos a hablar en conexión con eso vamos a hablar acerca de la trampa del otro evangelio y el otro Cristo. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. La trampa, es una trampa el otro evangelio, que vamos a ver cuál es el otro evangelio, y es una trampa caer en creer en el otro Cristo que el diablo se ha inventado y que lo está creyendo el mundo entero. El mundo entero ha caído en la trampa del otro evangelio y el mundo entero ha caído en la trampa del otro Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, Dios mediante. Así que por todo eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el 7º día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. La marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, queridos amigos, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron, los que anularon, los que dividieron, los que adulteraron la santa y eterna ley de Dios. Fueron los arrogantes papas, y detrás de ellos se vinieron los pastores y las pastoras enseñando doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió allá en el Calvario la ley quedó anulada.
Eso, qué dicha, qué felicidad, vivir en anarquía, vivir, queridos amigos, en anomianismo o sin ley. Qué delicia vivir y hacer y vivir lo nuestro como nos gusta, vivirlo en desenfreno, en disipación, en todo el ejercicio de nuestras concupiscencias, de todos nuestros apetitos y todas nuestras depravaciones. Esa es la naturaleza del hombre. Y eso es lo que le encanta a la gente, que le digan y que le enseñen, y vivir las mismas mentiras que el diablo le mintió a Eva en el Edén, cuando le dijo: desobedece a Dios y nada te va a pasar. Es lo mismo que truena desde esos sagrados púlpitos cuando le enseñan a la gente que crea en el Señor Jesucristo y haga lo que le da la gana. Eso le encanta al mundo. Esa es la religión que está diseñada a la medida de la pobre y miserable naturaleza humana. Es para satisfacer toda esa naturaleza caída nuestra. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Así que el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es lo que nos dice el Señor. Pero estamos viendo que estos pastores y estos papas altaneros y altivos no le temen a Dios. No le tienen miedo a todas las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga. Vamos a mirar cómo eso ha tomado vigencia en este tiempo, el quitarle y el ponerle, qué causa, qué causó, qué está causando en esta tierra y en este planeta. Así que escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Lean la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ellas contienen cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que a nadie se le puede exigir que crea como artículo de fe o como práctica religiosa algo que no esté contenido en ellas o no pueda ser sustentado a partir o probado a partir de ellas. Eso es lo que nosotros, dice el Señor, debemos creer, es en lo que el Señor dice. Por eso Él dice: el que yo vivo, moro con el que tiembla a mi palabra, el que hace mi palabra, como dijo el Señor, el que los haga será llamado grande en el reino de los cielos. Es lo que nos dice el Señor Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Escrito está, es un programa que nos invita a leer la Biblia para que recuperemos nuestras raíces naturales en Dios, para que conozcamos el plan de salvación en Cristo Jesús y nos preparemos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, gratis te envío El conflicto de los siglos para que lea con los niños, con los jóvenes. Es la historia profética desde el año, contada desde el año 70 de nuestra era, comenzando con la destrucción de Jerusalén, que es, queridos amigos, el pálido reflejo de lo que fue allá, será la destrucción que viene ahora. Dice el Señor que lo que ocurrió allá es un pálido reflejo a la destrucción que viene ahora, por las mismas causas. Está calcado, la historia se repetirá. Gratis te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Y
no se pierdan leer el relato personal de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día terrible y espantoso, como lo define el profeta Sofonías allá en el capítulo 1, en el versículo 14 al 18. Allí nos habla del día terrible, espantoso. Temblarán allí los valientes. Bueno, todo eso nos dice el Señor que será el acontecimiento más terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad. 24 horas nos dice el Señor que durará la segunda venida o el día de Jehová en su segunda venida. Gratis te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños y con los jóvenes. Esto es lo que estamos estudiando nosotros. Entonces, la trampa del otro evangelio y la trampa del otro Cristo. Hay el Señor nos habla de que hay otro evangelio y que hay otro, advierte acerca de eso, de otro evangelio y de otro Cristo que el diablo quiere interponer. Mire, nos dice el Señor que allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 8, oigan esto tan interesante que nos dice el apóstol Pablo, esta grande y terrible advertencia que da él aquí. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Repito, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le está hablando a la gente de Galacia, queridos amigos, a los Gálatas, le está hablando allá donde él fue, pero cuando él regresó, dice que se maravilló de que tan rápido hubiesen cambiado y estuvieran creyendo en otro evangelio. ¿Qué es ese otro evangelio? Dice aquí el versículo 7, no que haya otro, no que exista otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que han hecho en el mundo entero? Han pervertido el evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, pero el diablo quiere correr de manera paralela, falsificando y compitiendo con ese otro evangelio para él falsificar la verdad de la manera más posible para que la gente crea en el engaño. Y dice el Señor aquí: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dice aquí el Señor? Dice el Señor que si un ángel, que si algún apóstol como él viniera a anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, en otras palabras más castizas y más claras y más definidas. El otro evangelio consiste entonces en la maldición, y nos dice aquí en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, voy a repetirles que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es anatema dice que si os anunciaren otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. El que venga a predicarles ese evangelio, sea anatema, sea maldito, porque es un evangelio de maldición. Y acá nos dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito el que venga a predicarles a ustedes eso. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que el otro evangelio, el evangelio diferente, es el evangelio de la maldición, es el evangelio de los malditos, dice el Señor allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 al 9. ¿Y cuál es el libro y cuál es el evangelio de los malditos? Vamos a leerlo allá en el libro de Salmos, en el capítulo 119. Miren esto, queridos amigos, cómo
ha tomado actualidad en esta tierra, en este mundo, en el mundo, queridos amigos, que dice ser cristiano. Escrito está aquí en el libro de Salmo 119, versículo 21. Oiga lo que dice el Señor. Dice: reprendiste a los soberbios, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Cómo nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra? ¿Quiénes son los malditos? Los malditos son los que se han desviado de sus mandamientos. ¿Quiénes son los malditos? Los que están enseñando un evangelio sin ley. Esos son los malditos, dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y qué más nos dice el Señor en su revelación y en su palabra? Que esta gente, para atacar a los que quieren obedecer, queremos obedecer, nos esforzamos en obedecer los mandamientos de Dios. Dicen entonces que el que exalta la ley, el que exalta la ley para atacar a los que obedecen los mandamientos de Dios, ¿sí? Dicen entonces que esos están diciendo que los que exaltan la ley son los malditos, que los que exaltan la ley se han inventado otro evangelio, porque como el evangelio de ellos enseña que la ley quedó abolida, que la ley quedó abrogada, que con la muerte de Cristo todo quedó abolido, una ley que dice el mismo Señor que es eterna, entonces ellos le echan la culpa a los que quieren obedecer, le echan la culpa de ser los que han traído otro evangelio, pero la Escritura los llama a ellos es como los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos, se han desviado de los mandamientos, se han apartado de la obediencia a Dios. Por eso el Señor nos dice que el mundo está en enemistad con su Hacedor, que los habitantes de este planeta están en enemistad con la ley de Dios y que por ende estamos en enemistad los unos contra los otros, los unos con los otros. Si ven la secuencia, el mundo está en enemistad con el Hacedor. Los habitantes del planeta están en enemistad con la ley de Dios y por ende aquí no estamos echando bala, aquí no estamos mandando puñalada, aquí no estamos matando entre nosotros. Eso es la secuencia. ¿Todo por causa de qué? Por causa de quitar la ley. No hay respeto, no hay absolutamente ninguna consideración de nadie para con nadie. No existe el derecho, tampoco existe el juicio y mucho menos la justicia. Dice el Señor: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de los mandamientos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces ya sabemos que los malditos son los que enseñan un evangelio sin ley. ¿Y quiénes son esos que están enseñando un evangelio sin ley en este planeta y en esta tierra? Todas las iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas están enseñando que la ley quedó abolida, exceptuando la adventista, pero ellos también están bajo esa maldición porque están también desviándose, se han desviado también de las leyes de Dios, porque para ellos, para los adventistas, ley de Dios no es solamente 10 mandamientos, no, para ellos y para todo el mundo en esta hora, ley de Dios es todo lo que ha salido y sale de la boca de Dios. Eso es ley. Así que vamos a mirar eso de manera detenida y hacerle un análisis exhaustivo a ese tema de los malditos, los que se apartan de la ley de Dios. Y el otro evangelio, queridos amigos, el otro evangelio nos dice el Señor acá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, miren el otro evangelio, dice aquí: pero temo, Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire la profundidad, la hondura, la longura que tiene este texto para entender nosotros lo que el Señor quiere decirnos allí. Nos habla de la astucia de Satanás para desviar nuestros sentidos y dice de alguna manera. El apóstol aquí no dice así, no, tiene 1.000.000 de maneras y de formas del diablo apartarnos de la sincera, dice aquí,
fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere hacer el diablo? Apartarnos de Cristo. ¿Qué quiere aquí el diablo? Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere el diablo? Que Cristo no cuente en nuestra vida, que Cristo no sea el ejemplo de hombre y el modelo de persona para nuestra vida, queridos amigos. El diablo quiere echar a Cristo, y eso es lo que ha logrado hacer en todas las iglesias cristianas y evangélicas que dicen ser cristianas. El diablo los ha ido apartando de Cristo. Cada día se ve menos la necesidad del Salvador, del Redentor y del Libertador en el mundo que dice ser cristiano. Y sigue diciendo aquí, pero porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire lo que nos dice aquí el Señor. Dice que si viene alguno predicando a otro Cristo, a otro Jesús que el que os hemos predicado, dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo aceptáis, queridos amigos. Aquí nos dice que el diablo quiere apartarnos de Cristo y traernos ¿un qué? Un nuevo Cristo. ¿Y quién es ese nuevo Cristo, queridos amigos? ¿Quién es ese nuevo Cristo? ¿En qué consiste ese nuevo Cristo? Vamos a leerlo acá en el libro de Juan, de Primera de Juan. Oiga lo que nos dice aquí el libro de Juan. Nos dice Juan, Primera de Juan, capítulo, les dije primera, segunda de Juan. Vamos a leerlo en Primera de Juan 4:3, pues vamos a leerlo en Primera de Juan 4:3. Oiga lo que nos dice Primera de Juan 4:3, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, para que estemos ciertos y seguros, nos dice el apóstol Pablo aquí, Juan aquí, en esto conocerán ustedes el Espíritu de Dios. Sabrán si todo está bajo el control de Dios, si todo proviene de Dios, si es verdad de Dios. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Y comienza diciéndonos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos cristos. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuál es la manera de probar todos esos espíritus? Si enseñan que Cristo vino en carne literal. Esa es la garantía, esa es la marca, esa es la manera como Dios identifica, esa es la clave o el santo y seña para saber si estos espíritus y estos falsos profetas realmente nos están enseñando la verdad. Si nos dicen que Cristo vino en carne, si confiesan y enseñan que Cristo vino como uno de nosotros, si vienen y confiesan que Cristo vivió en esta tierra y vino a esta tierra como cualquier hombre común y corriente, dice, es de Dios. Ese es de Dios. Y sigue diciéndonos, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Miren aquí, la cosa es clara. O vino en carne o no vino en carne. Si vino en carne, si era una persona como cualquier persona, si era un hombre como cualquier hombre, si nació como nace cualquier hombre, si vivió como cualquier hombre, si sintió las mismas necesidades de cualquier hombre, si padeció lo mismo que padece cualquier hombre, si sufre como cualquier hombre, si siente como cualquier hombre, si es tentado y fue tentado como cualquier hombre, si estuvo propenso a caer en pecado, si el Señor Jesús realmente sufrió y padeció una muerte que cualquier hombre puede sufrir y padecer, ese es de Dios. Pero sí,
estos espíritus no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, que cuando él escribió, el apóstol Juan, perdón, que cuando él escribió esto, por allá por el año 85 al 100 de nuestra era, ya estaba caminando, ¿quién? El anticristo. Y mucho más antes de lo que lo escribe aquí el apóstol Juan, ya también el apóstol Pablo lo había advertido. Nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, en el capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses, en el versículo 7. Oiga lo que dice el apóstol Pablo allá por los años 51 después de Cristo, o sea, casi 30 años antes de haberlo dicho Juan. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya estaba en acción también el anticristo en los días del apóstol Pablo. Y aquí nos dice el apóstol Juan, ustedes saben, a ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es el anticristo, queridos amigos? Aquí lo que nos enseña es el Señor en su revelación y en su palabra, que todo el que enseña que Cristo no ha venido en la carne, ese es el anticristo. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Y cómo es que nosotros vamos a identificar? ¿Cómo es que nosotros vamos a identificar el anticristo? Mire, el otro Jesús, el otro Cristo, dice que el otro Cristo no vino en carne. Si Cristo no vino en carne, entonces dice que estamos enseñando otro Cristo. Y ese es el que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1. Oiga lo que nos dice hablándonos de Jesús. Vamos a despejar eso de que Jesús, cómo fue que vino en carne. Nos dice aquí el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo, Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos dice el Señor? Que el verbo, que era Dios, se hizo ¿qué? Carne. Aquí vemos nosotros lo que es aquí vemos nosotros lo que es la humillación que el Señor Jesús llevó a cabo descendiendo del trono del Padre, queridos amigos, y venir a nacer. Dice que el cuerpo de Cristo fue creado en el vientre de María, como cualquier hombre, como cualquier mujer, como cualquier persona que nace en esta tierra. Dice que el cuerpo fue creado el cuerpo de Jesús fue creado como se crea como nace cualquier ser humano en esta tierra y en este mundo. Y nos dice aquí en el libro de los Hebreos, precisamente eso, nos dice que Él le apartó un cuerpo, es decir, una creación como cualquier persona, como crece un ser en el vientre de la madre. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, oiga lo que dice, cuando entró Cristo aquí al mundo, dice el Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es decir, era una persona cualquier común y corriente. Eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y ahora acá el Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, 16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que Dios, Cristo, se encarnó, se hizo ¿qué? Carne. Pero ¿qué clase de carne? Allí mismo en el libro de los Hebreos nos dice qué clase de carne era esa, en la que Él vino allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14,
en adelante al 17, dice, así que, capítulo 2, versículo 14 de Hebreos, escrito está, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, por lo cual debía ser en todo. Oigan esto para que ustedes entiendan por qué el Señor advierte que el que diga que Cristo no vino en carne sea ¿qué? El anticristo. ¿Y por qué nos dice el Señor aquí que cualquiera que enseñe y diga que Cristo vino en carne se haga hermanable con Él, que entre a formar parte de la parentela de Dios, que entre a formar parte de la familia de Dios, que entre a ser parte, queridos amigos, de todo lo que tiene que ver con la relación íntima del Padre? Por eso Él dice que nos llama hijos de Dios, para hacernos parte de su familia. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren el kit del asunto aquí. Dice, por cuanto Él mismo padeció. Si Cristo no hubiera venido en carne, sino que hubiera sido un espíritu puro, si Cristo no hubiera venido en carne, hubiera sido un ser exento de tentaciones, exento, queridos amigos, de sufrimiento, exentos de cualquier comprensión o de cualquier manera de entender la situación nuestra en esta tierra, queridos amigos, hubiera sido un fraude, hubiera sido una trampa, hubiera sido una mentira, hubiera sido una falacia. Pero nos dice aquí, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es el hambre, Él sabe lo que es la sed, Él sabe lo que es una angustia psicológica, Él solo sabe lo que es el dolor físico, Él sabe lo que es la presión de los poderes de las tinieblas, Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es estar al borde del pecado, Él sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, la sed, el hambre, Él sabe lo que es la muerte, Él sabe lo que es sufrir la muerte, queridos amigos. En todo nos dice la Escritura en esta parte de Hebreos capítulo 2 versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a usted, a mí. Ese es el Cristo que vino en carne, en su carne, en mi carne. Y nos dice más aquí en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8, escrito está, y aunque era hijo con mayúscula, aunque era el Hijo de Dios, como nos dice allá, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió el Señor Jesús? La obediencia padeciendo. El que era el general, el que era el capitán de las huestes angélicas, el que fue el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo los mundos, el que hizo todas las potestades, todos los ángeles, el que creó todos los mundos. Ese, queridos amigos, vino aquí, se hizo carne, se hizo uno como nosotros, participó de todo lo que participa un hombre, una mujer nacido en esta tierra, y nos dice que padeció para aprender obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Mire que todo entraña una obediencia. ¿Cómo es que enseña el mundo religioso, los malditos, como los llama el Señor aquí en su revelación y en su palabra, a enseñar otro evangelio sin ley? Aquí nos está hablando es del anticristo. Y entonces miramos nosotros aquí que de dónde viene esto del anticristo. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra allá en el libro de Lucas, que Jesús era inmaculado, santo, puro, nació perfecto, como todos los hombres nacen en esta tierra. Todos los hombres nacemos buenos, nacemos, queridos amigos, rectos, correctos. Pero nos dice el Señor en su revelación y en su palabra ya en el libro de Eclesiastés, que Dios nos hizo a nosotros rectos, con todas las cosas y perfectos en nuestra creación y en nuestra esfera, queridos amigos. Dice, pero los hombres atrajeron sobre ellos muchos males. Nosotros nos complicamos la vida, nosotros atraímos el mal, nos enrolamos con Satanás, nos hicimos siervos del diablo y él nos ha pervertido a nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra.
Todos los seres humanos nacemos, queridos amigos, con la tendencia al mal, pero, queridos amigos, nacemos para ser perfeccionados en el bien hacer. Como dice alguien que tiene un niño en los brazos: usted tiene un santo en sus brazos. De usted, papá, mamá, depende que lo siga haciendo. Esa es la triste realidad en nuestra vida y también es la feliz noticia. Un niño en los brazos de la madre es un santo y de esa madre depende que lo siga siendo. Escrito está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Allí está lo que nos dice el Señor. Ese fue Cristo, queridos amigos. ¿Por qué Cristo fue fiel, obediente? ¿Por qué permaneció del lado de Dios? ¿Por qué permaneció obediente a los mandamientos de Dios? ¿Por qué honró y glorificó al Padre en esta tierra? Porque desde el vientre su madre lo guió, le enseñó ella personalmente la revelación de Dios, el encargo que Dios le dio a María lo cumplió, educó ella a el Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor, al Cristo, a Jesús, el Salvador, al Mesías. Eso lo hizo María, queridos amigos. Ahora, entonces, ¿de dónde viene eso de que Cristo no vino en carne? El Señor dice que el que diga que Cristo no ha venido en carne, ese es, ¿qué? Ese es el anticristo. Miren lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Nos dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, hablándonos de María, porque el papado, el sistema romano papal, queridos amigos, enseña que María fue sin pecado concebida, que los padres de María eran seres celestiales, nunca habían cometido ningún pecado, nunca habían cometido ninguna transgresión a las leyes de Dios, como les dan el nombre de Joaquín y de Ana. Queridos amigos, los padres de María eran unos pobres pecadores, como María misma lo era y como ella misma lo reconoce. Entonces el diablo, a través de su sistema romano papal, se inventó el concepto de Virgen María sin pecado concebida. Una farsa, una mentira. Eso es un engaño. Eso es el espíritu del anticristo para meterle en la cabeza al mundo que Cristo no vino en carne, que Cristo no era una persona normal y corriente, sino que era un hombre sin ningún tipo de tendencia al pecado, ni a la tentación, ni tampoco, queridos amigos, sin ninguna propensión, digámoslo así, a caer. No, dice que Jesús había podido caer en pecado, que ante las tentaciones que él tuvo, él había podido haber pecado, queridos amigos, pero que también hubiese sido la única persona en este planeta y en esta tierra que no hubiese tenido ninguna oportunidad para arrepentirse de su pecado. Se hubiera perdido eternamente, y eso era lo que estaba en juego por ti, por mí, por tu salvación, por mi salvación, que el Padre arriesgó al Hijo. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó más al mundo que a su Hijo único que tenía. De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran diferencia que hace el Señor en su entrega a su Hijo. Y nos dice aquí el Señor en su revelación entonces que María no era ninguna mujer sin pecado concebida, que María no era ninguna mujer limpia de culpa y de pecado, que María no era nada de eso, porque entonces hubiera sido un ser celestial, que María hubiese tenido que ser traída del cielo y puesta aquí en la tierra, que María no hubiese traída del cielo a la tierra sin haber tenido ninguna conexión con Juan y con Ana y con Joaquín. Queridos amigos, María era una mujer común y corriente, queridos amigos. De eso se trata la encarnación, de eso se trata que el Señor Jesús venga a esta tierra de la manera como Dios escogió, que no la entendemos nosotros porque es un misterio la encarnación, todo lo que allí pasó. Solo limitémonos a lo que escrito está y conformémonos con la explicación que nos da la Escritura, y también vamos nosotros a desentrañar y a desvelar el engaño y la mentira del anticristo. El anticristo se lo identifica entonces, ¿por qué? Porque enseña que Cristo no vino en la carne, que Cristo, la naturaleza de Cristo era
era santa, era sagrada, que Él era Dios. No, Cristo no era Dios, queridos amigos, cuando Él vino a esta tierra. Eso nos lo dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cristo no era Dios cuando vino a esta tierra. Escrito está en el libro de, queridos amigos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 en adelante, escrito está, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos invita a que haya ese mismo sentir que Él tuvo en mí, en ti, en nosotros, que haya el mismo sentir. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, allá en el reino de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, cuando se hizo hombre, cuando vino y se encarnó aquí, se hizo en la forma de, estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, aquí el Señor le tocó venir a aprender como cualquier parroquiano, como cualquier hombre en esta tierra y en este mundo. El que creó los cielos, el que creó los ángeles, el que creó los animales, el que creó las plantas, el que creó el planeta, el que hizo toda esta creación, el que hizo todo lo que existe en el universo de Dios. Cristo dice que tuvo que venir aquí. El que era adorado allá tuvo que venir aquí a humillarse, tuvo que venir aquí a aprender sufriendo. Por eso nos dice aquí clarito: era en forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí Jesús se despojó de todos sus poderes divinos y se quedó como usted y yo estamos en esta hora, sin ningún poder ni siquiera de convencer a nadie, porque el que convence es el Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Entonces nos dice acá de María. Ahora sí, entonces estamos viendo de que es un hombre, una persona, nacido de una mujer, como cualquier mujer. María simplemente fue un instrumento que Dios utilizó. Y dice aquí la Escritura, María, hablando María aquí después de que habló con el ángel, dice: María, engrandece mi alma al Señor. ¿A cuál Señor? A su Redentor y Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué nos está diciendo María allí? Que ella también estaba necesitando de un Salvador, que ella también requería de un Salvador, que ella también está reconociendo aquí que es una pecadora, porque un pecador lo que hace es reconocer la necesidad de un Salvador, de uno que me libre del pecado, y eso hace María aquí. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire, dice ella que está abajada, que es nada, que es nadie en esta tierra, que es una sierva, que es una sirvienta, que es un sirviente, que es un siervo, que es una esclava de Dios. A eso es lo que reconoce María aquí, porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, no inmaculada, ni tampoco me van a decir madre de Dios, ni tampoco me van a llamar reina del cielo, ni redentora, ni mediadora, ni milagrosa, ni nada de esas cosas. No, queridos amigos, me van a llamar es feliz, dichosa esa mujer, bienaventurada esa mujer que la escogió Dios. No más, párelo ahí, porque el Señor no nos dice más nada. Me llamarán, me dirán bienaventurada todas las naciones, queridos amigos. Entonces, ¿cómo es que despoja el sistema romano papal, el Papa, el anticristo, queridos amigos, a Cristo de su naturaleza humana? Pues muy sencillo, cogen esto aquí, estos pasajes y dicen: hombre, pues esto es muy sencillo. Si María era la madre de Jesús y Jesús era Dios, pues hombre, María es la madre de Dios. Ya, listo, ya, la María, Santa Madre de Dios, y Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ya, y le hicieron el credo.
Santa María, Madre de Dios, y todo el mundo como loros recitando las hechuras y los engaños y las mentiras y dándole eco a todo eso por todo el mundo. Santa María, Madre de Dios, que se inventó el Papa para engañar y pervertir al mundo y enseñarle de esa manera que Cristo no era venido en la carne, queridos amigos. Es terrible el engaño. ¿Quién es el anticristo? El que dice que Cristo no ha venido en la carne. ¿Y quién es ese que enseña eso? El sistema romano papal. Pero no es solamente el sistema romano papal, porque el diablo tiene otra manera de llevarlo allí, queridos amigos. El diablo también enseña a través del otro evangelio, como dice el discípulo, el evangelio maldito o el evangelio de los malditos. También el diablo los lleva a los malditos a creer en que Cristo no vino en carne. ¿Por qué? Porque el evangelio de los malditos, o como nos dijo el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 21, los soberbios, los malditos, los que se desvían de tu ley, queridos amigos, cuando ellos enseñan que no hay ley, pues sencillamente están enseñando que Cristo no vino en carne, porque ellos están diciendo de que nadie puede obedecer la ley de Dios, que ellos no la obedecen porque nadie puede obedecer la ley de Dios, que ningún hombre ha podido obedecerla, que nadie en este planeta ha obedecido la ley de Dios, que nadie es capaz de obedecer la ley de Dios, y se olvidan de este hombre Cristo, queridos amigos, que en la carne vino y obedeció los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, queridos amigos. Mire el diablo cómo engaña por punta y punta, de la misma manera como engañó a Eva con esas dos mismas mentiras. El diablo le hizo creer a Eva que había otro evangelio, y el diablo le hizo creer a Eva que ella tenía la opción de escoger otro Cristo, queridos amigos, otro Salvador, otro Redentor. ¿Cómo? El diablo, ¿qué le dijo a Eva? No moriréis. Esa fue la primera mentira que el diablo le metió a Eva. No moriréis. Desobedece a Dios y no te va a pasar nada, no te vas a morir. Sino que sabe Dios que cuando ustedes coman serán igualitas a Él. Serán Dios, queridos amigos. Pero vienen entonces los malditos y cogen esa enseñanza de la siguiente manera. No hay ley. No hay ley. Por lo tanto, enseñan perfectamente acerca de la muerte, lo que la Biblia enseña de la muerte, cuando el Señor nos dice que los muertos nada saben, que ni se van para el cielo ni se van para el infierno como enseña el sistema romano papal, ni para el purgatorio ni para el limbo. Eso enseña el papado. No, los malditos, los que tienen un evangelio sin ley, enseñan correctamente eso, de que los muertos nada saben, queridos amigos. Y el diablo los ha cogido por ese mismo lado que cogió a Eva, para hacerles creer que hay otro evangelio y que hay también otro Cristo. ¿Cómo? Haciéndoles creer que no hay ley, queridos amigos. No hay ley para obedecer. Eso enseñan todas las iglesias cristianas y evangélicas. Todas las iglesias cristianas y evangélicas, todas las que dicen ser cristianas y evangélicas, enseñan, queridos amigos, el otro evangelio, y están enseñando también, queridos amigos, que Cristo no vino en carne, y son también anticristos, son anticristianas. ¿Cómo? Porque el diablo le dijo a Eva: desobedece a Dios y no morirás. En otras palabras, no habrá muerte. ¿Cómo le hizo caer el diablo allí? Diciéndoles que no hay ley. A los evangélicos les dice que no hay ley. A los evangélicos les ha enseñado el diablo de que la ley quedó abolida. A los evangélicos les están enseñando el diablo que la ley quedó abrogada. Y si no hay ley, pues no hay pecado, queridos amigos. No hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Ahí le hizo caer en la primera trampa. Si no hay muerte, el hombre es inmortal, queridos amigos. Y si el hombre es inmortal, pues el hombre es Dios. Ahí le hizo caer en la otra mentira que le dijo el diablo: seréis como Dios, queridos amigos. Y si el hombre es inmortal, pues el hombre es su propio creador. Y si el hombre es su propio creador, pues no necesita de un salvador ni un redentor. Y si el hombre es su propio redentor y no necesita de un salvador, pues está sencillamente muerto en delitos y pecados, queridos amigos. Mañana seguimos estudiando este tema de el otro evangelio, la trampa del otro evangelio y la trampa, queridos amigos, de el otro Cristo. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y conozcan todas estas cosas que estamos estudiando, para que salgan de todas esas iglesias y no sean y formen parte de los malditos, ni tampoco de los que son los anticristos, anticristianos. Léalo con los niños, con los jóvenes, y te lo envío gratis, papá, mamá. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas,
Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre